Hablemos de Dios y las mujeres solas. El de la soledad es un tema complejo de por sí. Pero si nos ocupamos de las mujeres solas, el tema se vuelve aún más complicado. Por ello, es que resulta importante y urgente el que como iglesia nos ocupemos del mismo ante el incremento del número de mujeres solas o que se sienten solas. Podemos hablar de mujeres solas, solteras, madres solteras, viudas, divorciadas, separadas, etc. Pero debemos reflexionar. ¿Es esta una realidad creciente? Sí, pero ¿es una realidad fatal? ¿Debe ser la soledad una amenaza sobre la cabeza de nuestras mujeres? Además, ¿son mujeres solas solo las que no tienen pareja? ¿O aún teniendo pareja, hijos, familia, etcétera, pueden estar solas las mujeres? Antes de seguir adelante, conviene que definamos el término soledad. El diccionario de la lengua española define soledad como la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Así, entonces la primera característica a destacar es que la soledad es una carencia. Las mujeres solas son las que carecen de compañía, es decir, carecen de alguien con quien compartir sus sentimientos, porque tal es el sentido de acompañar. Y esto nos lleva a una segunda definición de soledad. Soledad es también no saberse apreciada. No se trata entonces solo de no tener compañía, de no tener con quién compartir, sino de no saberse, de no sentirse acompañada. Es decir, la soledad no solo tiene que ver con la ausencia física de los demás, sino con la percepción, con la idea que tenemos de lo que los demás son y dónde están ellos respecto de nosotros. Una pregunta que con frecuencia se hacen las mujeres es si su soledad es, en todos los casos, la voluntad de Dios. Lo mismo se pregunta la mujer que sufre la viudez o el abandono de su esposo que la que contra su deseo permanece soltera. Desde luego, también se lo preguntan no pocas mujeres quienes viven eso que podemos llamar la soledad acompañada. Nuestra relación con Dios pasa por muchos filtros. Algunos de estos los hemos heredado de la experiencia y de las percepciones de otros. Todos vamos por la vida cargando tradiciones religiosas, ideas religiosas, formas religiosas de estas. Y estas no solo tienen que ver con la religión o iglesia de nuestros padres, también tienen que ver con lo que ellos pensaban de Dios y con el cómo nosotros asumimos como válidos tales pensamientos, cómo nosotros nos hemos apropiado de la manera de pensar de Dios de nuestros padres. Uno de los mitos aprendidos es que todo lo que pasa es voluntad de Dios, entendiendo esta como la intención intencional de Dios. Dios así lo quiso, Dios nos lo mandó, etc. Son expresiones que resumen tal mito. La consecuencia de pensar así es creer que nuestras carencias son todas el resultado de la intención de Dios. Así, si la mujer no se casó, es porque Dios así lo quiso. Si la mujer se quedó viuda o si su marido la engaña o abandona, este es un sufrimiento que Dios le manda o una prueba que quién sabe por qué Dios quiere que pase. Bueno,
en situaciones, en circunstancias que vivimos y a las que no vemos desde la perspectiva divina, nos parece encontrar refuerzos para esta manera de pensar. Pero debemos tomar en cuenta que pensar así contradice lo que la Biblia dice de Dios y de su propósito para nosotros. Pensar así, sobre todo, nos impide examinar de manera objetiva tanto las causas como las consecuencias de los eventos de vida que experimentamos. Y esto no solo provoca confusión, sino que imposibilita a la persona para que ejerza los dones que son propios de su ser, imagen y semejanza de Dios. Además, en el caso de las mujeres creyentes, les impide desarrollar los dones que son fruto del haber sido regeneradas en y por Cristo Jesús. Así que, ¿cómo saber si lo que vivimos corresponde a la intención específica de Dios? Bueno, creo que la respuesta está en el fruto, es decir, en las consecuencias de las circunstancias que vivimos y no solo en las características de tales circunstancias. Déjame tratar de explicarlo. Primero, tenemos que preguntarnos si las decisiones que nos llevaron a tal circunstancia de soledad correspondieron al propósito de Dios para nosotras. Debemos examinar el evento en perspectiva, considerando todos y cada uno de los factores del mismo. Quizá descubramos en algunos casos que la unión, la relación que iniciamos con ciertas personas de las que ahora nos sentimos distantes o estamos distantes, no corresponde la relación a la intención de Dios, sino a un ejercicio inadecuado de nuestro derecho de actuar de acuerdo con nuestra voluntad. Por lo tanto, los conflictos propios de tal unión, incluyendo aún el rompimiento de la misma, son consecuencia natural de su dinámica y de la calidad de su composición, no de la intencionalidad de Dios al respecto. Estaban destinados al fracaso desde que los empezamos. Por el otro lado, hay ciertas soledades y distanciamientos que sí son animados o provocados por Dios. No es que Dios nos separe o aparte de tales o cuales personas, porque ello sería una falta de respeto a nuestra identidad. Más bien, Dios provoca, anima, invita, facilita tales separaciones, tales tomas de distancia. La razón es una sola. Se trata de uniones que entran en conflicto con nuestra identidad y nuestra comunión con Dios. Ya se trate de relaciones con los padres, con la pareja, con los hijos, con las amistades, etc. La razón es que Dios es celoso, Dios nos anhela, Dios nos desea para sí y no quiere que estemos en relaciones que nos separan de Él. Cuando aparece una relación que pone en riesgo nuestra comunión con Él, Dios actúa de manera inmediata y firme en contra de la misma. Si somos sensibles y obedientes a su llamado de amor, pagamos el precio del alejamiento de las personas que nos separan o podrían separarnos de Dios, y entonces es que podemos refugiarnos en Él. El fruto de nuestra soledad respecto de los otros es nuestra comunión más perfecta y plena con nuestro Señor. Así que, aun sin estar con aquellos de quienes nos separamos por causa del Señor, no estamos solas, pues Dios está con nosotras. A este respecto, las mujeres que quieren conocer y comprender mejor cuál es la voluntad de Dios para ellas,
deben tomar en cuenta algunas cuestiones como esta. La primera, la Biblia nos enseña que Dios ama a las mujeres. Dios las valora, las respeta y las convoca para que participen de manera activa en el quehacer divino a favor de la comunidad. Las hace sus colaboradoras. En el texto bíblico en general, todas las expresiones de menosprecio, todos los prejuicios machistas chocan con el reconocimiento que Dios hace de la dignidad de las mujeres. Conviene notar aún que hay una cierta compatibilidad particular entre Dios y las mujeres. En la historia bíblica, generalmente el quehacer especial de las mujeres aparece como respuesta a la incapacidad o de plano a las limitaciones de los hombres. Rahab, Débora, Esther, María y las otras mujeres, etc., son claros ejemplos de esto. Así, si Dios ama a las mujeres, Dios establece relaciones personales, íntimas, enriquecedoras con ellas. En este sentido, las mujeres que son amadas por Dios y que lo aman nunca carecen de compañía. En Dios siempre encuentran con quien compartir sus pensamientos y sus emociones. La Biblia también nos enseña que Dios toma partido a favor de las mujeres que son menospreciadas, oprimidas y violentadas. Cuando los hombres, la sociedad en general, hacen de las mujeres seres en desventaja, Dios reacciona con su justicia. Y ésta le hace tomar partido a favor de quien sufre y en contra de quien violenta su orden. En toda circunstancia de injusticia podemos estar seguros, Dios escucha el clamor de los menesterosos y Dios actúa siempre en consecuencia. A David el Señor le asegura: por la aflicción de los oprimidos y por el gemido del pobre voy a levantarme, dice el Señor, y los pondré a salvo de quienes los oprimen. Repasa el Salmo 12, versículo 5 en la Nueva Versión Internacional. Las mujeres que están en situaciones de opresión, las que viven cualquier expresión de violencia intrafamiliar, laboral, social, etc., deben saber que cuentan con Dios. Deben saber que pueden reclamar su intervención a favor suyo y en contra de quienes les agreden. Y los agresores de las mujeres deben saber por su lado que Dios los anda buscando, porque al ofender a las mujeres han renunciado a su propia paz y tranquilidad, aún han renunciado a su propia seguridad y van a enfrentar la ira de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que Dios tiene un propósito para el bien de cada uno de sus hijos y desde luego esto incluye a las mujeres. La Biblia nos enseña que nadie fuera del interesado podrá impedir el cumplimiento de la intención divina en su favor. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el Salmo 138:8. Y en Jeremías 29:11, Dios nos asegura que su propósito para nosotros, sus intenciones para nosotros y para las mujeres son a favor de su bienestar. Toda nuestra vida terrena es circunstancial. Todo es circunstancia, es decir, accidente de tiempo, de lugar, de modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. Nada tiene el poder para definirnos permanentemente.
Por ello, las mujeres pueden superar la carencia de compañía en la medida que se mantienen fieles a su identidad y propósito gracias a su comunión con Dios. Cuando encuentran en sí mismas su razón de ser y se descubren entonces libres de las ataduras de amor o de odio que les privan de las mejores compañías, es decir, de la compañía de Dios y la de sí mismas. Creo que conviene a las mujeres que están o se sienten solas, si la soledad que enfrentan, preguntarse si la soledad que enfrentan es su elección. También encaja que se pregunten si su soledad es lo que les conviene. La primera pregunta, si su soledad es su elección, conviene hacerla, porque si no han sido ellas quienes han elegido estar solas, pueden acudir a Dios y pedir su ayuda para terminar con la soledad que las afecta. Pueden pedir su dirección para construir o recuperar espacios de compañía en los que puedan compartir saludablemente sus sentimientos. Con la ayuda de Dios pueden rehacer relaciones para que sean para honra y gloria de Dios. Pero también encaja, hemos dicho, que se pregunten si su soledad es lo que les conviene. Desafortunadamente, en no pocos casos, las mujeres se involucran en relaciones no sanas, no convenientes. Los condicionamientos y las presiones culturales, las expectativas familiares y los temores existenciales llevan a muchas mujeres a participar de relaciones disfuncionales y dolorosas. En estos casos, la soledad que resulta del rompimiento de tales modelos relacionales, aunque dolorosa, resulta conveniente, porque al final de cuentas, su vida será más sana por cuanto han roto relaciones que las lastimaban y las ofendían. Las limitaban, las lastimaban y las ofendían. La soledad no es destino para las mujeres que están en Cristo, ni para las que no lo están. No solo porque en el abundar en su comunión con Dios pueden encontrarse efectivamente acompañadas, sino porque en su caminar con Dios, Dios las dirige, fortalece y protege para que puedan desarrollar relaciones humanas sanas, empoderantes y plenas. Relaciones humanas que vale la pena vivir. A esto las animo, a esto las convoco en el nombre del Señor.